Estamos aquí lunes 23 de octubre, post elecciones. Estamos con el querido amigo Mauricio Ledesma, que es el coordinador de Ciudadanos Web, quien les habla, Carlos Toledo y Mariela Lizondo de lavandadiario.com. Esta noche estamos saliendo desde la estación de servicio de Petroban, aquí en Belgrano y Moreno de la ciudad de La Banda, así que agradecemos a las autoridades por facilitarnos este espacio para hacer charlas bandeñas. Post elecciones, Mauricio, con algunas sorpresas para muchos, y una vez más las encuestas han fallado de aquí a la China porque daban números diferentes, ¿no? Decían que, por ejemplo, Milei salía primero, segundo salía Massa, y creo que lo único que han pegado ha sido que Juntos por el Cambio, a través de Patricia Bullrich, quedaba en tercer lugar. Creo que eso es lo único que deben haber pegado, ¿no? Sí, bueno, coincido con vos, Carlos. Buenas noches a todos. Y realmente con nuestro invitado del día de hoy vamos a estar conversando sobre ese tema, que se ha dado una particularidad dentro de esta elección, que es la incertidumbre por el resultado final, a diferencia de otras elecciones donde uno ya más o menos sabía qué podía darse o cómo podía comportarse eventualmente el electorado. Bueno, hoy esta vez se ha dado con dos resultados diferentes, con el triunfo de Milei en las PASO y el triunfo de Sergio Massa en las generales, que ha permitido justamente el balotaje que se va a realizar en el mes de noviembre. Presentamos a nuestro invitado. Tenemos la compañía de Ezequiel Roldán, el licenciado en Ciencias Políticas. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Mauricio y Carlito. Bueno, es un gusto estar aquí en la mesa. Hace bastante tiempo que uno desea estar en estos lugares porque son expresiones de bandeño, como dice, charlas bandeñas. Uno como bandeño quiere estar, ¿ha visto? Pero muchas veces ante el ofrecimiento de ustedes y la imposibilidad de los tiempos de nosotros que trabajamos bastante, no he podido estar, y hoy es un gusto compartir con ustedes para toda la gente que nos ve ahí desde el otro lado, y para la gente que quiera conocer un poquito de este tema tan importante que ha ocurrido ayer, ¿no? ¿Cuál es el primer análisis que vos haces de lo que ha pasado ayer en las elecciones generales? Bueno, a ver, creo que una vez en la entrevista que he tenido con vos, Mauricio, me acuerdo que vos me has preguntado acerca de las elecciones y de qué se anticipaba. Y hoy creo que es muy difícil, hasta los cientificistas políticos, así como decía vos recién hablado de las encuestas, dar un resultado, una probabilidad de qué puede pasar entre las encuestas y todo esto, porque en realidad la gente o el humor social va cambiando. Ante determinadas, medidas económicas o políticas, la gente va reaccionando. Y no es lo mismo, el voto como una expresión de voluntad en las diferentes etapas. Por eso yo te decía, van a ser elecciones y campañas muy diferentes. No va a ser lo mismo, ni las PASOs, no va a ser la misma campaña, van a dar los mismos resultados, no se va a dar lo mismo en las generales, y la definitoria va a ser sí o sí el balotaje. Muchas de las encuestas decían, ante lo que nosotros sí veíamos, que era lo que iba a pasar hasta hace poco. Creo que yo también he equivocado en el resultado, y en esto le decía a Mauricio cuando me preguntaba qué iba a pasar, yo lo veía muy fuerte a Milei, lo veía muy fuerte en cuanto a ese cierre que han hecho de campaña en Buenos Aires, y decía, hasta ante la posibilidad de que Milei gane en primera vuelta por la juventud, por la energía, por lo que contagiaban, y lo veía un Massa que no estaba bajando, sino que se mantenía, y una Bullrich totalmente desesperada que salía a buscar de diferentes maneras cómo jugar, porque se veía que venía bajando. Entonces, lo que no se predecía era esto, de cómo Massa, porque hoy, viendo los resultados a nivel nacional, Massa ha aumentado 3.185.000 votos, 294, o sea, ha aumentado un 9.41% de los votos que ha sacado en lo que sería las PASO. Ahora, ¿cómo se explica ese incremento en el caudal de votos? Sí. Porque estaba tercero, un poco lejos del primero. Sí. Y sorpresivamente se ubica primero, y Milei queda en segundo lugar con un caudal de votos similar al alcanzado en las PASO. Pero
Esto que ha logrado Massa, ¿por qué se da? ¿Qué análisis uno puede hacer, no? Bueno, sí, yo doy la explicación en base a dos cosas que me gustaría ir a hablarlo, que es el voto como una expresión de una voluntad. Yo creo que las PASO ha sido más como un voto bronca, castigo ante la clase política, es decir, che, bueno, mira, estamos enojados, es un voto de enojo. Creo un voto de malestar, un voto de bronca, un voto de enojo, que lo ha hecho un poco menos racional al votante, o sea, él quería expresar una bronca. Cuando ve las posibilidades del resultado de eso, de que Milei podía ser efectivamente ya un candidato ya a presidente y que con muchas altas chances de ganar, creo que ahí es donde comienza a pensar. O sea, la gente se va a empezar a definir, a decir, che, bueno, ha habido una expresión de bronca, pero ahora este tipo puede llegar a ser presidente. ¿La experiencia en la función juega también en cuanto a la imagen del candidato? Hablo de que Massa ya tiene experiencia en la gestión y Milei no la tiene. Creo que tiene mucho que ver eso y otra cosa el equipo de trabajo, la definición de quienes acompañan al candidato. Porque, o sea, Massa es un candidato que tiene mucha experiencia política, sabe mucho de gestión política, sabe bastante de gestión porque ha estado dentro de la gestión, tenía un equipo de trabajo, ha asumido, digamos, un rol protagónico en los últimos tiempos como ministro de Economía. Bien o mal, él se ha definido y sabe que tiene una experiencia dentro de Milei. Por otro lado, venía con una cuestión mucho más ideológica, mucho más de empuje, mucho más antisistémico, pero comienza a ver todo lo que rodeaba, digamos, al equipo de trabajo de Milei, comienza a ver muchas deficiencias. O sea, la gente comienza a ver quiénes son los que lo acompañan. En este caso, uno de los que comienzan a verlo es a Ramiro Massa, que comienza a tener muchas expresiones o cosas que por ahí no daban, digamos, no daba confianza a la gente. Por otro lado, políticamente incorrecto, como políticamente decimos. Incorrecto, que sirve a veces, pero creo que la gente necesitaba en esta segunda etapa de las elecciones, creo que necesitaban mucha más confianzas, certezas, confianza hacia lo que podía deparar en el futuro. Por eso que comienza a ver, y creo que la entrevista que, no sé si la habrán visto con Lilia Limoine, la última que ha hecho con Babi Echecopá, donde creo que le ha restado muchísimo, porque han visto una candidata a diputada que se ha quebrado, en la entrevista, que no tenía mucha claridad en cuanto a los proyectos, que no había una claridad en cuanto a las cuestiones políticas. Y bueno, y ahí es donde se ha visto, digamos, que eso ha influenciado muchísimo también en cuanto a la decisión. Decía, che, ¿quién lo va a acompañar al candidato principal? Entonces, bueno, ahí es donde creo que la gente comienza a ver, creo que tenía que haber mucha más certeza. Por eso digo, la expresión de la primera ha sido como una expresión, el voto primero de las PASO ha sido como una expresión de voto ante lo que sería la clase política, y la otra ya vería un voto más pensado en lo que sería el futuro, pensado más en lo que sería la confianza al candidato, y creo que eso ha sido muy determinante. Ahora, hablando de confianza, hubo dos debates, uno aquí en Santiago, histórico, por cierto, y el segundo en la Universidad de Buenos Aires. Vos me hablas de certeza y de claridad. A tu criterio, el Massa que ya está en el balotaje, en la gestión que está realizando, ¿tiene certeza y claridad? Creo que sí, más allá de los resultados, creo que en donde se visibiliza más la cuestión es en la cuestión de la decisión que toma. O sea, nosotros para entender lo que sería la gobernabilidad, esto es ciencia política del sistema político, tenemos que entender cómo las expresiones de apoyos que reciben las diferentes digamos, expresiones de demanda y también de lo que serían las decisiones políticas. Creo que más ha tomado las decisiones políticas. Ahora, no resultaban algunas y otras sí han resultado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la cuestión de tomar decisiones ante la crisis, porque nosotros decimos, estamos en una crisis económica,
la inflación, todo lo que quiera, pero se sigue manteniendo. O sea, hoy el argentino, más allá de la inflación, más allá de la crisis económica, creo que también, o sea, hay un gobierno o una gestión, en este caso, de que toma decisiones políticas. O sea, no es como que está ausente ante lo que pasa. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, como que hay una situación económica, sí, pero también hay una decisión política de tomar medidas ante esa situación. Es como que está presente el Estado ante una situación de crisis. ¿El miedo cómo juega en esas decisiones o en el electorado para decidir? Creo que el miedo, el miedo en cuanto a la cuestión del futuro, ¿qué nos depara? Creo que, como no me acuerdo cuál era uno que decía, el argentino quiere muchas cosas, pero a la hora de tomar las decisiones, cuando ya se acerca de tomar las decisiones, creo que es mucho más cauteloso. Creo que esto ha pasado así, o sea, creo que ha habido un voto que ha querido expresar bronca, pero a la hora de la responsabilidad de ver ese futuro, creo que han tenido que decidir por otra cosa. Y en este caso creo que se ha manifestado lo que sería también la cuestión de qué es el cambio. Porque uno, digamos, venía, Juntos por el Cambio, venía con una propuesta, digamos, de cambio, pero menos radicalizada que Milei. Entonces, creo que la gente quería demostrar que el cambio tenía que ser un poco más profundo de lo que había sido en aquellos tiempos, porque ya tenía también una historia de gestión de Juntos por el Cambio que no era tan buena. Hoy creo que el miedo al futuro, a lo que puede llegar a pasar, también ha jugado bastante, porque veían que si se avisoraba, esto es lo que yo decía, un candidato con muchas chances de ser presidente, podía llegar, y que no tenía mucha claridad en cuanto a su propuesta, porque vos decías dolarización sí, dolarización no, o dolarización no sé cuál dolarización, era como que la cuestión, digamos, de propuesta no estaba bien definida en la realidad. Focalizar el ataque al kirchnerismo, por ejemplo, ¿era una buena estrategia de discurso político? Creo que el que más ha atacado al kirchnerismo en este caso ha sido Patricia Bullrich. Creo que lo que ha expresado más Milei ha sido un voto, o ha ido a buscar el voto con la bronca a todo lo que tenga que ser relacionado a la política, o sea, no solo al kirchnerismo, sino a todo, por eso la denominación de la casta política. Y creo que ahí es donde ha errado en cuanto a su estrategia para para lo que sería la elección general. ¿Entiendes? Creo que tendría que haber cambiado un poco más la estrategia, porque no ir tanto, digamos, el choque, porque creo que ya no era digamos, la misma emoción social que se necesitaba en ese momento para expresar. O sea, ya la gente ya no estaba tanto con bronca. Es como cuando vos estás con mucha bronca, pasa la bronca y después ya queda un estado de quietud donde vos tienes que saber cómo ir a apuntalar. Son como lecturas diferentes. Son como lecturas diferentes, y creo que esa no ha sido preciso en la lectura, en este caso, Milei. Hablamos de lecturas y de los discursos que se han ido dando, que vos lo has demarcado. Lo que yo quiero saber es el análisis que vos haces en relación a lo siguiente. En las PASOs, el país prácticamente se tiñe de morado, que es el color que identifica La Libertad Avanza. Muy poquito los colores que identifica Unión por la Patria, y de manera en 30 días, perdón, en 40 días, poquito más, los colores se invirtieron. Y en eso, ¿qué tanto influyó los discursos que tanto influyeron en la decisión de la gente? Porque vos dices, sí, se acerca el momento crucial y el argentino o el electorado reflexiona. Bajando esa aquí en Santiago del Estero, ¿qué le puede haber pasado al electorado santiagueño para que hoy el Frente Cívico se haya impuesto con el 81% de los votos y Milei haya quedado? No es que ha salido primero, ojo, Milei salió segundo en las PASO, pero ahora quedó muy lejos. Sí. Muy lejos. Hablo de Santiago del Estero. ¿Qué puede haber influido en el electorado? Bueno, de acuerdo a los resultados aquí que tengo, o sea,
Milei ha perdido 7 puntos. O sea, bastante, digamos, Juntos por el Cambio ha perdido 2.52 y bueno, Unión por la Patria ha sumado 12%, 22% del anterior de las PASO. Aquí no hay que descuidar una sola cuestión, lo estructural, ¿sí? O sea, Milei puedes tener todo el protagonismo político, ser muy bueno en comunicación, manejar ideológicamente el discurso, pero a la hora, en la política lo importante también es la estructura. A la hora de los bifes, a la hora de los bifes, claro. No me acuerdo cuál autor decía, es la política, estúpido. Como diciendo, por aquí va. No es solo economía, eso quiero que entienda. Y la política también se define en cuanto a la cuestión estructural. Milei no tiene un sostén estructural. Por eso digo, aquí a la hora, digamos, del trabajo político, de la fiscalización, de todo lo que denota lo que sería la cuestión del trabajo político, también se hace falta estructura, ¿sí? Me parece que en este sentido, para agregar lo que vos acabas de decir, esta organización de las provincias ha influido para que trabajen de manera diferente a como han trabajado en las PASO. Sí, sí. Y se ha notado en las provincias en las cuales se ha recuperado, digamos. Fundamentalmente el trabajo en las provincias para mí ha sido, más allá de la provincia de Buenos Aires, que por supuesto también ha sido importante, ¿no? Sí, yo te había dicho a vos, no sé si te había dicho a vos, porque bueno, con Mauricio a veces nos juntamos y conversamos de cuestiones políticas o algunas cuestiones relativamente también a la vida misma. Yo le decía, ¿hasta cuánto va a pesar lo estructural? O sea, esa era mi pregunta. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos del peronismo, es una maquinaria estructural gigante y que no debemos descuidarla. Por eso decía el expresidente de Mujica, decía, ¿cómo puede ser que, dice, en dónde se entiende que un candidato a presidente de la nación sea ministro de Economía con el alto grado de inflación y tenga chance de ser presidente en la Argentina? Porque no hay que descuidar el apoyo de lo que es el peronismo. Entonces eso lo decía con claridad Pepe Mujica sobre lo que estaba pasando en Argentina, y eso es lo que no hay que descuidar, que el peronismo es una estructura partidaria gigante y que a la hora de trabajarlo políticamente saben cómo trabajarlo. Eso no hay que descuidarlo. Creo que ahí es donde está también la explicación de por qué los resultados. No hay que subestimar. No hay que subestimar para nada, porque la estructura política creo que también es el sostén. No solo para una elección, ojo, no estoy hablando de solo elección, también a la hora del ejercicio de lo que sería el gobierno. O sea, a la hora de gobernar, necesita estructura para todo. O sea, no puede ser que ande buscando una estructura de aquel lado. Era como que Milei representaba, digamos, su personalismo representaba algo, pero no tenía con qué sostenerlo. Si hay algo que caracteriza el peronismo es la movilización, pero no solamente en las calles, sino en la acción en sí. Exactamente. Ante cualquier acto de gobierno está siempre movilizado, atento a estas cuestiones para apoyar o para contrarrestar, pero siempre está presente, y eso lo diferencia de cualquier otro espacio político. Exactamente, creo que bueno, ahí son por eso que la Argentina tiene dos estructuras grandes, que es mayoritarias, que son el peronismo y por otro lado también el radicalismo. O sea, hablaba de la importancia de la estructura y de la fuerza del peronismo. Está claro entonces, a eso quiero apuntar, ¿no? El contexto que ha rodeado las elecciones, el contexto que ha rodeado la campaña, y que la oposición encabezada por Milei y Patricia Bullrich han hecho hincapié en los lamentables episodios que se han dado a conocer de actitudes que han tenido a funcionarios, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Eso y más el caso también del cobro exorbitante que se hacían a través de tarjetas de débito. Eso parece que a la gente no le interesó, por lo menos en lo que se refiere en Buenos Aires, y aquí mucho menos. ¿Es así? ¿No le interesa a la gente eso? Y no sé cuánto medirá eso.
o sea, a ver, ¿qué pasa? O sea, eso se estudia, digamos. Se estudia en cuanto puede movilizar al electorado un caso de corrupción, un caso de esto. Creo que eso no, si no se ha estudiado bien, capaz que la gente por ahí pensaba en su futuro. Che, no, o sea, la corrupción va por un lado, pero a mí lo que me está preocupando es qué va a pasar con mi trabajo. Trabajo en una empresa, ¿qué pasa? Se va a ver si es de empresa, ¿qué pasa con la educación pública? ¿Qué pasa con la salud pública? ¿Qué pasa con esto? O sea, eso genera miedo, ¿entiendes? Genera miedo, y entonces capaz que la gente ha pensado en otra cosa que ya la corrupción la ha dejado en segundo grado. Y por ahí han equivocado por ahí el discurso. Porque ustedes fíjense que creo que Patricia Bullrich que más daba, o sea, más daba pie a las cuestiones de corrupción de kirchnerismo, mientras que Milei se centraba por otro lado en otras cosas, ¿sí? Creo que también un discurso muy fallado de Milei ha sido la cuestión de la reivindicación de esto de lo que sería la teoría de los dos demonios, que se le llama, hablar acerca de discutir algo sobre la época de la dictadura. Creo que otro número de los desaparecidos, claro, en el debate, que son cuestiones muy fuertes dentro de la cultura política argentina. Son sensibles. Son muy sensibles, y es una historia reciente también, así que creo que por ahí también ha descuidado un poco el discurso. Y también lo que yo decía, la aparición de estos personajes que están dentro del círculo de Milei, que por ahí tampoco la gente dudaba, che, pará, estos son los que piensan gobernar, o sea, son los que van a acompañar. Y por ahí la gente comienza a pensar y decir, o sea, pasa la preocupación por otro lado, o sea, capaz que los casos estos no han golpeado muy fuerte al gobierno, y el gobierno ha sabido centrar. Vamos a darle esperanzas, estamos mal, pero podemos llegar a estar bien. O sea, ustedes fíjense en que la cuestión de que si bien estamos en una inflación no lo estamos descuidando, lo vamos a proteger, vamos a estar presentes. La gente capaz que quería un Estado presente y no lo que proponía Milei, un Estado ausente, o sea, que se despegue de cosas fundamentales que son de la vida de las personas. Incluso el spot publicitario hablaba de tenemos un presidente. Claro. O sea, el mensaje era que parecía como si anteriormente no hubiese habido presidente, no, sino a partir de ahora por las decisiones que se tomaba o por lo que se iba a tomar. Pasando esta cuestión y ya viendo lo que falta, comienza otro partido, como decimos para hacerlo en términos futbolísticos, ¿comienza otro partido? Comienza las penales. Comienza las penales. Eso ya la definitoria, claro. Que más dramático todavía. Claro, ya ha pasado todo, se paró, ya comenzamos con las penales, ¿viste? Donde está más tensionado, dice, aquí hay un ganador. Ya de esta no salimos, o sea, Eso significa también que cada paso que den tiene que ser solamente aciertos, no hay margen de error. No debería. Creo que ahora comienza la etapa de los tejidos, que se le llaman tejidos políticos. Che, vamos a empezar a tejer. Por eso el discurso ayer, lo escuchaba Milei, ha sido eso. Felicitaciones a Frigerio, Macri, digamos. Felicitaciones a Macri. Hablamos, bueno, cómo ha bajado un poco la espuma, digamos. Ha tratado de buscar consensos, de buscar otros tipos de votantes. Incluso ha usado algunas palabras que venía pronunciando Bullrich, o sea, parafraseando, cambio juntos, claro, o sea, buscando, digamos, una alianza ya, o sea, tirándose al votante más que a las cuestiones. Ahora hay que ser efectivo eso. Incluso hoy los medios nacionales hacían referencia de que Milei le ofrecería un cargo en el gabinete en el caso de que Milei gane, ¿no? O sea, ya hay algo mucho más certero en cuanto a querer acercar votos. Claro, sí, o sea, ahora él ha apuntado ayer en su discurso digamos, al votante de Juntos. Pregunta concreta, sí. ¿Puede haber ofrecimientos en esta etapa directos para ocupar ministerios, espacios, como él Massa lo ha dicho, el que ellos consideren o él considere que sea mejor para desarrollar en un futuro gobierno? ¿Vos crees que se va a hacer público? Se puede hacer público, pero no sé si eso qué tanto atrae. Eso es otra cosa. Pero es comprometer por lo menos al sector ese para que trabaje. Patricia Bullrich a los 4 días anteriores lo dice como jefe de gabinete, va a ser ¿cómo era el candidato?
bueno, lo llama como jefe de gabinete a la reta. O sea, como viendo de atraer o de mantener ese cuerpo de votos que tenía la reta, pero parece que no ha sido una buena decisión. Claro, pero eso es el mismo espacio. Yo me refiero a gente que está en otro lugar. Sí. Hablemos de la gente de Schiaretti, hablemos de la gente de la izquierda, u otro eventualmente que se pueda dar, gente del radicalismo que hablamos recién. Sí. O sea, hay que ver del mismo espacio, no hay problema. El tema es cuando es de otro espacio. Claro. A eso me refiero. Sí, bueno. ¿Se puede dar? A ver, se puede dar, pero eso es lo que digo. No sé qué tan beneficioso sea para el electorado. Entiendo lo que quiero decir. O sea, se puede dar. Se puede dar públicamente, un llamado, una conferencia de empresa, todo lo que vos quieras hacer. Ahora no sé cómo repercute en el electorado. Entiendo lo que quiero decir. En general, la imagen de unión Bien. en el gobierno. Esa es otra cosa. Bueno, pero es un indicio. Claro, porque antes a ver, generar la cuestión de unión, decía Mauricio. Si vos ves los números, Massa no llega al 40%. No llega. No. Tiene un 36, 37 a nivel país, un 36,68. Bueno, ponele un 37 para redondear. Sí. Y Milei tiene un 29. Sí. Pisando un 30. 30, sí, 29,98, 30. Ponele 30. Ajá. O sea, son escasamente 7 puntos. Sí. Ahora, ¿cómo van a hacer para sumar? Claro. Y vos dices, no sé qué impacto puede causar un ofrecimiento. ¿Qué tanto puede ofrecer uno y otro? Uno ya está en el poder, digamos, tiene a cargo un ministerio poderoso, sí, que es el que define todo. Para aquí va a ir plata para obra, para aquí te saco esto, aquí mando más dinero, en fin. Es el que maneja la caja. Sí. Eso sucede hoy. ¿Qué tanto puede llegar a ofrecer de aquí a 4 semanas? Y Milei, que no sumó, ¿qué puede llegar a ofrecer? Bueno, ahí lo entiendo lo que me pregunta Mauricio, que son dos, por eso he dicho, son dos cosas diferentes. Massa propone un gobierno de unidad nacional. Eso es algo mucho más amplio. O sea, más amplio en que se hablan los sectores, digamos, de diferentes partidos políticos, diferentes referentes sociales, para una convocatoria nacional donde todos, digamos, consensuemos política de aquí en más, un proyecto a futuro. Eso es una cosa. Ahora, figuras políticas que vengan de otro espacio para sumarse al gabinete es otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que dice Milei, todos aquellos que se quieran sumar a la idea de la libertad avanza van a ser bien recibidos. O sea, vamos a jugar, pero, o sea, vamos a convocar de otro lado, pero juegan. Ponete mi camiseta. Claro, pero yo pongo las reglas. No es lo mismo convocar a varios y todos jugamos juntos y creamos algo diferente. Esas son dos expresiones. Entonces, por eso digo, si vos me preguntas a mí, esto ya es algo personal, ¿qué es lo que más me atrae? Yo te decía, un gobierno de unidad nacional, porque creo que eso hace mucho tiempo que deberíamos haberlo pensado, y está buena esa propuesta. Ahora, no es lo mismo lo otro, por eso le digo, convocar, o sea, ¿cómo sería? Vamos a armar un equipo de fútbol y entre todos vamos a decir, y el otro dice, no, yo soy muy futbolero en el sentido, vamos a traer un refuerzo. ¿Entiendes? Son dos cosas. Me viene a la memoria el primer gobierno de Alfonsín, donde tenían consejos consultivos en diferentes áreas, en donde participaban otras expresiones políticas y se trabajaban en algunos temas. ¿Puede ser algo parecido, salvando las distancias y los tiempos? A mí lo que me gustó mucho, si ustedes bien saben que vengo de un espacio del socialismo, o sea, porque esa es mi idea. La cuestión, digamos, me ha gustado mucho el primer gobierno de Néstor Kirchner cuando él convoca y habla sobre la transversalidad. Muy bueno esa forma de política de convocar a los diferentes sectores para participar. Y creo que esa era una muy buena idea de gobierno para salir de la crisis que nosotros veníamos afrontando. Creo que por eso digo que en estos tiempos es donde cada uno, desde nuestra perspectiva política, ideológica y todo, debemos renunciar parte de eso para pensar en la unidad nacional. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en una crisis y solo no podemos afrontarla. Entonces, por eso le decía, creo que esa idea está buena, o sea, es como una convocatoria.
a todos los espacios para sumarse, pero para crear algo entre todos, que no es lo mismo que crear algo bajo lo que sería bajo mi concepción. Entonces ahí es donde creo que se muestra el concepto. ¿Por qué? Porque uno va a decir, che, bueno, hemos acordado, yo te pongo a vos de ministro, vos vas a hacer esto, pero vos vas a depender de mí, no es lo mismo, ¿no? En la otra todos participamos, todos formamos algo diferente en el colectivo. Lo que veo, ¿no?, de hace muchos años, tanto en las estructuras nacionales como las provinciales y las municipales, es que hay uno que quiere estar arriba y el resto no quiere trabajar, también quiere estar en el mismo lugar, arriba. Es el concepto que yo lo veo desde hace muchísimos años. Pregunto, la idea de armar un proyecto a largo plazo, y esto me ha causado sorpresa porque ayer hablaba con una persona y le digo, para mí está bien armar un proyecto a largo plazo. No funciona aquí en Argentina. ¿Y por qué no funciona? Porque el político que asume hace borrón y cuenta nueva. Pregunto, ¿el anterior nunca hace nada bien? Sí, a ver, yo como, hay una frase que yo le he dicho, nosotros, como decimos nosotros porque también formamos parte de la política, creo que estamos pendientes mucho en ir tapando, digamos, que las cosas, vamos como a contramano. ¿Por qué a contramano? Porque vemos que las necesidades de las personas, las urgencias, claro, son muy urgentes y estamos concentrados en la gestión de esas urgencias y de las crisis. Y por ahí descuidamos lo que serían las proyecciones a largo plazo. Creo que debería haber, por ejemplo, un acuerdo de decir, que se llama, digamos, lo que serían las políticas de Estado a largo plazo, decir, bueno, estas cosas de aquí a largo plazo son muy importantes para la nación y no se deben tocar. Esa definición es lo que nos falta. Pero yo digo que ¿por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, como siempre, a remar en dulce de leche, que siempre tenemos que estar, digamos, solucionando las cuestiones de crisis, y sin pensar lo que depara en el futuro. Pero creo que es la hora de un gran acuerdo nacional para tratar y decir, che, bueno, vamos, convocamos a la oposición, ver cuáles son las cuestiones principales de nuestro país, y en base a eso tenemos que trabajar. Bueno, pero todavía yo no he escuchado a nadie decir, bueno, trabajamos 4 puntos. Claro. Y hacemos un plan, sí, vivimos en crisis desde que yo tengo uso de razón. Alfonsín asume en crisis, pero por un montón de situaciones. Menem asume en crisis. Sí. Se va Menem, Néstor Kirchner, viene de la Rúa asume en crisis, porque allá había un gobierno que dejó cosas en crisis y se va encima dejando una crisis mayor. Asume Néstor Kirchner, bueno, soluciona algunas cuestiones, pero no todas. Sigue habiendo crisis y así han ido y vivimos en crisis. Yo digo, ¿por qué no se juntan a solucionar algún aspecto que te permita a posterior fortalecer algunas cosas para poder solucionar definitivamente, por ejemplo, el problema de la inflación? Porque el problema de la inflación no es tiene la culpa en el 2015. No es tampoco problema del que gobernó en el 2010, como el que gobernó en el 2006, como el que gobernó en el 2001. No es problema de ellos, viene de años, pero que nunca se lo trató en serio. Hablamos de las deudas. Sí, la Argentina siempre tomó deuda. Creo que desde el primer gobierno patrio que se vienen tomando deudas, pero tampoco nunca nadie las quiso solucionar. Bueno, a ver, creo que también aquí hay que tener en cuenta que la propuesta tuya, lo que vos dices, es una visión, ¿sí? Una visión de un país, una visión de una Argentina diferente. También, bueno, en cuanto a lo que sería esto que te hablaba de ciencia política, se habla del sistema político, hay un aspecto cultural de la política argentina. Bien.
y que no forma parte de la cultura política argentina. Ahora, creo que es necesario que se vaya construyendo, como yo siempre digo, si vos quieres eso hay que sembrarlo, para que después vea el resultado. Pero creo que no hay nadie, lo que vos dices, no hay nadie que proponga eso. Pero hoy estamos en el debate, o sea, se habla de un gobierno de unidad nacional, es una propuesta, ojo, que o sea, es bastante, digamos, buena la propuesta. Ahora hay que hacerla efectiva. Vamos por parte. Esto creo que no ha habido una convocatoria, creo que ahora está bueno que en este momento de crisis se abra esa propuesta, se haga real, se haga efectiva, y bueno, hay que ir sembrando dentro de la cultura política lo que vos me dices, o sea, de ir pensando en un futuro diferente, pero para eso hay que trabajarlo. Creo que hoy, por ejemplo, mira, si vos me decías esta entrevista hace 2 o 3 meses atrás, yo tenía otra visión de la política a la que la veo ahora, ¿no? Yo te decía, estamos ante un inminente cambio de un sistema político, pero hoy lo veo, ya no hay un inminente cambio de un sistema político, o sea, es muy variable la cuestión política en la Argentina. Y eso, bueno, o sea, habla también de ese ser argentino, de lo que nosotros somos. Nos quejamos, digamos, vivimos renegando, como yo digo, vivimos tensionados en nuestro país, che, y es hora de que dejemos eso también. O sea, somos un país que mostramos mucha tensión, constantemente tensión, y creo que es hora también de que dejemos la tensión de lado, dejemos de renegar y seamos mucho más participativos dentro de la política. A ver, hoy hablaba con un profe también que me dice, que sabía que iba a estar aquí, me dice, hay muchas preguntas que yo quiero hacer, o sea, quiero hacer en el programa de ustedes, de qué pasa con los jóvenes, o sea, la militancia. Vos acordate que cuando estaba Néstor se hablaba de una militancia mucho más activa en las calles, reflejaba un tipo de representación diferente a la que es ahora. Hoy las expresiones son más en el orden comunicacional, de redes sociales, y hay una juventud, digamos, que sigue como un liderazgo a un político que expresa lo que ellos, digamos, sienten, piensan y creen. O sea, hay una modificación también dentro de la política. Es como un nuevo paradigma. Es un nuevo paradigma, pero no llega al punto de cambiar el sistema político. Estaba en ese vaivén y no lo puede. ¿Por qué? Porque culturalmente, bueno, hay una tensión también entre generacional, como siempre hablamos. O sea, una generación que estaba acostumbrada a una cosa, a las cuales yo, por ejemplo, ya me siento demasiado viejo. Tengo 43 años y ya me siento viejo para lo que yo observo en la realidad dentro de la cuestión política. Y hay una cuestión nueva que tensa conmigo, con esas generaciones que venimos. Los medios de comunicación, cuando entrevistaban a una persona mayor, le preguntaba qué le dirían los jóvenes sobre las elecciones, ¿no? O sea, como si estuviesen enfrentados. Claro. En una cuestión que la mirada, la visión, la experiencia era diferente a la que por sí lógica, ¿no? Exacto. Por una cuestión generacional. Generacional, porque hemos vivido cosas diferentes. Claro. Y porque vivimos cosas diferentes. Porque hoy los jóvenes piensan, sienten y creen otras cosas que nosotros no las vemos, pensamos y creemos así. Ezequiel, volviendo ya como para ir cerrando, sí. A tu criterio, eso lo conversamos previamente, ¿quién consideras vos que van a ser los jueces de este balotaje? Hablábamos por ahí del radicalismo, habíamos mencionado también a Mauricio Macri, u otros. ¿Quiénes creen que van a ser los jueces, digamos, de esta, o van a decidir quién va a ser el futuro presidente? Bueno, pregunta muy difícil, ¿no? Porque bueno, es un combo, una ensalada rusa esto, porque y siempre creo que el que decide es el ciudadano. Ahora, la intervención de esa decisión, ¿quiénes son los que juegan un papel protagónico? Como decir, jugamos todo, pero aquí el arquero fundamental, el 5, el 10 y el que mete los goles es en el equipo. Creo que, bueno, no hay que descuidar ya hemos visto el peso de la estructura del peronismo. Eso es un jugador fundamental. Personalmente, lo que decíamos, bueno, Mauricio Macri tiene un rol también, y también el radicalismo, porque eso, digamos, es un partido ya, digamos, bastante, digamos, tiene bastante estructura, que también juega un peso. Los otros partidos también minoritarios, otros, digamos, jugadores que han estado dentro de la contienda, el caso de Bregman, el caso de Chiaretti, también son importantes. Por eso es que para meter gol hay que abrir la cancha.
Y aquí es donde comienza la hora decisiva de los tejidos. Cómo tocamos la pelota, diga. Cómo tocamos, cómo hacemos el tejido ese político. ¿Y cómo se convence? Y cómo se convence. Y bueno, por eso, a ver, creo que hay dos cosas fundamentales. Por un lado el discurso y por el otro lado, digamos, la estructura. Desde ahí hay que ver y hay que partir cómo hacemos y cómo, o sea, en realidad el discurso hacia dónde va apuntado. Yo creo que la gente ya no quiere más tensión, la gente ya no quiere conflicto, ya no quiere ver el espectáculo de las peleas entre los políticos. Que creo que eso ya ha pasado. Creo que ahora la gente lo que busca, bueno, ya está. ¿Cómo definimos? ¿El resultado cuál va a ser? ¿Hacia dónde me llevan? La gente busca eso, busca una esperanza. O sea, todos podemos perder menos la esperanza. Cuando ya se pierde la esperanza, ya estamos, digamos, estamos jugando ya de 2-0, vamos perdiendo. Lo que no hay que perder es la esperanza. Por eso es lo que decía. Y fíjate vos, para si vamos cerrando, yo quería hacerles ver aquí que he hecho unos esquemas hablando sobre los niveles de confianza institucional. ¿Por qué? Porque yo hace 2 años me acuerdo que me han llamado de la Universidad Católica para dar una entrevista acerca de la política. Y me preguntan, ¿cómo ves vos la situación de la política argentina? Y yo veía como que una clase política alejada de la realidad de la gente. Y le decía, ojo con esto, porque nos pueden traer un líder mesiánico que nos puede llevar a cualquier lado. Ojo con esto. Y apareció Milei. Pero no es porque uno sea visionario ni nada por el estilo, ni porque si vos me dices ahora no tengo aquí el oráculo ni nada por el estilo, o sea, no tengo la bola mágica, nada. Porque son cuestiones científicas. Porque cuando América Latina, digamos, sufrió un proceso de crisis, es donde surgen nuevos liderazgos. Y que son los liderazgos más de lo que sería el socialismo del siglo XXI, que algunos lo conocen, donde a ver, yo era muy... Eso también hay que empezar a ver, ¿no? La cuestión de la visión internacional de la política. Porque muchos hablamos qué pasa en lo nacional, lo provincial, lo municipal, y lo internacional, ¿qué pasa? ¿A quiénes representan nuestros representantes? También tenemos que empezar a ver. Porque de ahí también una definición política internacional. Y en ese momento es donde América Latina ha tenido los mayores líderes y el mayor consenso dentro de América Latina, y donde hemos estado mucho mejor. Ezequiel, incluso han tenido los mismos candidatos, han tenido primero la presencia de funcionarios y legisladores de otros países observando, y además han tenido reuniones con diferentes comunidades. O sea que la política exterior es fundamental. Exactamente, fundamental. Por eso digo, mira, lo que hablamos, Eduardo Bolsonaro estaba ayer en el búnker de Milei acompañando, dándole, digamos, conferencia, todo, y es de Brasil, o sea, representa, digamos, lo que sería toda esta nueva ala de digamos, lo que sería la política internacional. Y bueno, ha ganado también Daniel Noboa, que tiene más o menos lo que sería en Ecuador, con la misma ideología de Milei. Así que, o sea, es también una cuestión de analizar la estrategia internacional de las políticas en los diferentes países. Eso es algo que nosotros descuidamos mucho. Es hora de que nos pongamos a pensar en eso. ¿Por qué? Porque pero en América Latina está bastante repartido. A ver, vos tienes un Ecuador que viene con un pensamiento liberal de hace bastantes años, sí, y tan mal no le fue. Viene bajando y de repente te encuentras con Boric, que no termina de hacer pie. Claro. Te encuentras con la calle Pou en Uruguay, con un pensamiento hacia la derecha, y aquí en Argentina todavía no hay una definición. No hemos terminado de definir. Claro, sí. Y en Brasil se volvió a Lula, pero Lula se tiró a la derecha. Claro, ya no es el Lula de antes. Claro. Sí. ¿Qué tiene que hacer Argentina para ganar? Porque no es que Lula ganó. Aquí el pueblo de Brasil dijo, yo quiero a este candidato que supo hacer cosas buenas como Lula. Yeah. Pero Lula también mostró una ideología. De hecho, la actualidad me marca que yo tengo que ir hacia este sector. Sí. ¿Qué es lo que marca la actualidad de la Argentina? ¿Hacia dónde tiene que ir? Bien. Bueno, vamos. Sí. Claro. El nivel de confianza, hablando del nivel de confianza. Mira, lo de menor confianza dentro de lo que sea institucionalmente están los sindicatos en primer lugar, el gobierno nacional, los partidos políticos y los movimientos sociales. Son de menor confianza. Y los de mayores confianza, escucha lo que te voy a decir,
las Fuerzas Armadas, los empresarios y la iglesia. De mayor confianza. De mayor confianza. Entonces, si vamos a apuntar hacia dónde ha ido, digamos, el discurso de Milei, hacia el grado donde había mayor confianza. ¿Entiendes? O sea, ha sido una estrategia. O sea, la política no es algo así abstracto. Algunos piensan que la política, cualquiera puede hacer política, cualquiera hace política, cualquiera somos políticos. En realidad todos somos políticos, pero en realidad la visión científica política te permite ver todas estas cosas. Te permite diseñar las estrategias, te permite diseñar, digamos, el aspecto discursivo, comunicacional, filosófico de la política. Y eso, digamos, es lo que llega también en el aspecto comunicacional hacia las personas y los votantes. Por eso, ¿cuánto prima el aspecto individual de lo que la propuesta de Milei? Que él apuntaba, digamos, hacia el sujeto, hacia el individuo. Mientras que por el otro lado, digamos, apunta más a la idea de lo colectivo de la política. Entonces, no hay un sueño colectivo, o sea, tenemos que construir el sueño colectivo. Mientras él dice, no, la vida del individuo particular, el individuo que sale de allá a trabajar es el individuo y te muestra que es otra perspectiva hasta filosófica de la política. Y en base a eso, por eso te digo, tenemos que ver el grado de confianza y ver cómo se manejan estos grados de confianza. Hoy, por eso te digo, o sea, hoy capaz que hay un poquito más de mayor nivel de confianza dentro de lo que sería el gobierno nacional de lo que había hace 2 o 3 meses atrás. Van a cambiar seguramente las estrategias. Claro. Van a cambiar. Entonces tiene que ir viendo cómo se va comportando ese digamos, ese entramado político para ir, digamos, definiendo su estrategia. Si seguimos hablando, vamos a seguir hasta el lunes. No, bueno. Ezequiel, realmente muchísimas gracias por estar. Ha sido muy clara tu exposición y todo lo que hemos ido conversando, porque esta justamente tiene la virtud de ser una charla, más allá de tu conocimiento y de tu experiencia como profesional, ¿no? Seguramente vamos a estar en otro momento conversando y analizando lo que han sido esas elecciones. Totalmente, vamos a seguir conversando y vamos a seguir convocando a otros invitados que también nos van a ir dando, porque faltan 4 semanas y la idea es sumar al análisis, ¿no? Ayudar a la gente a entender estos movimientos. El próximo lunes seguramente vamos a tener a nuevos invitados y para seguir hablando de política, ¿no? Agradecemos a Ezequiel la predisposición que ha tenido, ha venido con machete bien clarito todo, bien los números. Eso demuestra que es un hombre de estudio. El que viene con un machete con numeritos y demás cuestiones porque lo estudia, y eso es importante a la hora de hacer un análisis. Tenemos bandeños que se preocupan y que hacen los deberes en la casa. Desde la estación de servicio hemos hecho charlas bandeñas, agradecemos a las autoridades, muchísimas gracias Ezequiel, seguramente en otro momento también te vamos a convocar. Mauricio Ledesma, Ciudadano Web, quien les habla Carlos Toledo, Mariela Elizondo de la Banda Diario. Será hasta dentro de 7 días para seguir hablando de política. Nos encontramos el próximo lunes seguramente en el mismo horario a partir de las 21 horas. Tengan una buena semana.